Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. En el libro No desperdicies tus emociones. Cómo lo que sientes te acerca a Dios y le da gloria. La autora Alejandra Sura explora la relación intrínseca entre las emociones humanas y la espiritualidad cristiana. A través de una perspectiva teológica y práctica, Sura aborda cómo cada sentimiento, ya sea de alegría, tristeza, ira o miedo, puede ser un vehículo que nos conduzca hacia una relación más profunda y significativa con Dios. Este libro es una invitación a entender nuestras emociones no como obstáculos, sino como puentes hacia una vida espiritual más rica y hacia una mayor glorificación de Dios. La obra se basa en principios bíblicos y ofrece consejos prácticos para manejar nuestras emociones de manera que honren a Dios y enriquezcan nuestro crecimiento personal y espiritual. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, entendiendo las emociones desde una perspectiva cristiana. Alejandra Sura plantea que las emociones no solo son respuestas naturales a los estímulos externos, sino también herramientas esenciales que Dios ha proporcionado para entender mejor nuestro entorno y a nosotros mismos. Desde el miedo que puede impulsar a la precaución, hasta la alegría que fomenta la gratitud, cada emoción tiene un propósito divino. Este capítulo desmenuza cómo las Escrituras abordan distintos estados emocionales, ofreciendo ejemplos de figuras bíblicas que experimentaron emociones intensas y cómo Dios obró a través de ellas. En segundo lugar, cómo manejar las emociones negativas sin pecar. El manejo de emociones como la ira, la envidia o la tristeza es central en este libro. Sura ofrece estrategias bíblicas y psicológicas para enfrentar estas emociones de manera constructiva. Se examina la importancia de no reprimir emociones, sino transformarlas, utilizando técnicas de oración, meditación y consejería. Asimismo, se discuten las consecuencias de permitir que estas emociones nos dominen y se proporcionan ejemplos prácticos de cómo personajes bíblicos gestionaron sus emociones más oscuras. En tercer lugar, el papel de la alegría y la gratitud en la vida cristiana. La alegría y la gratitud son temas recurrentes en este libro, siendo vistos como reflexiones directas de nuestra relación con Dios. Sura explora cómo estos sentimientos no solo mejoran nuestra salud mental y física, sino que también profundizan nuestra conexión con Dios y con los demás. Se proponen métodos para cultivar una actitud de gratitud diaria, y cómo la práctica de la alegría puede ser una forma de adoración y testimonio. En cuarto lugar, usando las emociones para glorificar a Dios. Una de las tesis principales del libro es que nuestras emociones pueden y deben usarse para la gloria de Dios. Sura argumenta que al experimentar y expresar nuestras emociones de maneras que reflejen los valores cristianos, estamos no solo honrando a Dios, sino también sirviendo de testimonio a otros. El capítulo incluye ejemplos de cómo las emociones pueden ser un testimonio poderoso de la fe y cómo pueden ser usadas en la evangelización y el ministerio. Por último, desarrollo de una teología emocional. El último gran tema desarrollado por Sura es la creación de una teología emocional, que es un marco dentro del cual los cristianos pueden entender y vivir sus emociones de una manera que esté alineada con las enseñanzas bíblicas. Este aspecto del libro profundiza en cómo integrar la teología y la psicología para formar una visión coherente de la humanidad que abarque tanto la salud mental como la espiritualidad. En conclusión, el libro No desperdicies tus emociones es una lectura esencial para cualquier cristiano que desee comprender y mejorar su manejo emocional en el contexto de su fe. Alejandra Sura nos ofrece una guía con fundamentos bíblicos sólidos para transformar nuestras emociones en herramientas de crecimiento personal y espiritual. Es especialmente útil para aquellos que luchan con emociones difíciles o que simplemente desean vivir una vida más plena y conectada con Dios. Al integrar las emociones en nuestra vida espiritual, Sura nos ayuda a ver cómo éstas pueden dar gloria a Dios y beneficiarnos en nuestro día a día. Si deseas apoyar a Alejandra Sura, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.